José Gracia, o Chusé Gracia, nace en casa o Teixidor de Sinués, en Naval da Isa. Va a la escuela poco tiempo, astí, dedicar os 8 años, en que empecipia a traballar en o campo, adullando a la familia suya e de pastor. Cuando teneba 18 años, emigra ao sur de Francia, con otros mesaches do lugar, e treballa primeramente en a zona de Tolosa, del Languedoc, y después se establece ya en Arques, en el departamento de Aude. Astí conoce a que será suya mujer, que procedeba de una familia de Teruel, y bueno, pues tienen 4 fillos. Sobre 1939-40 plegan por Astí muchos españoles que fugiban después de la guerra civil, y Chusé Gracia pues les adulla, y eran unos muertos de fambre, les adulla a sobrevivir, a buscar treballo, y iso fa que cuando controlan a zona, controlan a esa redolada os nazis, pues se tenga que fugir porque lo denuncian. Así nas que torna a Aragón y se establece en Canfrán. Y así lo conoceba a chen como José Gracia o Leñador. En el año 78 baxa ta Senegüé, en el Alto Gallego, a vivir Astí, en ese lugar, porque Astí vivió a una filla suya. Y ya Astiendo morirá en julio de 1981. Empezó a escribir ya tardí, sobre todo en Canfrán, en la suya jubilación, y después en Senegüé. Los primeros poemas de que al año 78 se replegaron en un libro, en un libret que se titula Poemas, publicado en el año 78. Os zagués poemas entre 1978 y 1971 que se publicaron casi todos en revistas, en la revista Gecetania, en la revista Afuellas, se replegaron en un libro publicado en el año 2018, y fa muy poco, que se titula Asinas Yera y Asinas se feba. Escribía tanto en castellano como en aragonés. Y bueno, el aragonés que emplega es el aragonés occidental de Aisa, de o suyo lugar, con muchas particularidades personales. Fa muchas analogías, y antiparti, pues claro, cal pensar que 22 añadas viviendo en Francia, pues explican muchos galicismos, muchas influencias del occitano también. Decía que son poemas muy sencillos, de fautura mesmo rústica, y expresa pues verdad universal, las clama filosofazos, y también pues costumbres, tradiciones, charrazos entre diferentes personajes, por ejemplo, padre y filla, o madre y filla, hombre y mujer, alcalde y alguacil, etc. Y después también pues describe muchas tradiciones como, por ejemplo, as salvadas, as sobremesas, os achustes, etc. Precisamente al decir que colaboró con o Grupo Alto Aragón de Chaca para recuperar o paloteado de Sinués. As suyas inquietudes pues son sobre todo mostrar a vida d'antis más, y bueno, y critica un poco pues os cambios tan brutales que va veyendo. Por ejemplo, en bel poema critica que agora a chen s'arriga de a chen que charra en aragonés, cuando antes a chen s'arreguiba de a chen que charraba en castellano. Notos rigáis, por ejemplo. Bueno, fabla también de arredolada, fan muchas descripciones de Chaca. Por ejemplo, tiene un poema que a yo me cuaca mucho, que é Chaca a flor do Pirineo. En fin, pues yo creo que a suya obra é un testimonio irreemplazable de una época, a primera veintena del siglo XX, y también de una redolada, a Val da Isa y o campo de Chaca, y por eso yo creo que, aunque sea una poesía sencilla, pues merece un puesto en la literatura en aragonés. Chusé Gracia era un personaje entrañable, sencillo, un personaje de pueblo, con mucha ingenuidad, que prueba de expresar as suyas inquietudes en los suyos poemas en un aragonés de suyo lugar, con muchos particularismos. Habeba un molinero, moleba fina a farina. También sabeba moler, a mida cuando mediba. En o morino hicen cai mozas que son muy guapas. Canti vienen a moler, meten o molino en marcha. Toico lo saben fer, a costura y guisotear, caminar bien penaicas y ocupasen de o fogal.
Cantia madre les llama, de enseguida se fan vier. Puyaren aquí, tos digo, de echarse en vaigan as chens. Y choyem a las costumbres de charrar sin saber o qué decir. As chens de toico se enríen, paice no tos entendéis. Miar, as chens que asti vienen en tas huertas a regar y ciles, l'agua y poca pa un molino fer andar. Asti puchan dos zagal la ridiela, vienen corriendo.